Así que nos disponemos entonces a considerar el tema de la palabra, que es el propósito real. Y esta conferencia se llama Mi Vida de Oración. La diseñamos o la preparamos el año pasado debido a que hay mucho descuido en el pueblo de Dios en estos días con la oración, como que ha pasado de moda. Da pena que las oraciones en su mayoría de los creyentes son 2 o 3 palabritas de acción de gracias a la hora de dar gracias por los alimentos y más nada. Entonces es algo que tenemos que rescatar en nuestra vida. Por eso vamos a compartir en la voluntad de Dios esta primera parte de mi vida de oración, que pues abarca el tema en 4 secciones de la oración en la vida del cristiano precisamente. Así que yo les invito a ponerse sobre sus pies un momento para que leamos este texto de la palabra de Dios que está en pantalla. Es un salmo muy querido y que prácticamente, no diría si la gran mayoría casi nos lo conocemos de memoria. Léalo junto conmigo a la cuenta de 1, 2 y 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tajo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios bendito, esta es tu palabra santa que hemos leído. En tu palabra conocemos quién eres tú y lo que has hecho por nosotros y lo que continúas haciendo en nuestras vidas. Oh mi Dios, que al considerar este precioso salmo, la joya de tu santo libro para nosotros, entendamos cuál es el propósito real del salmista al mostrarnos la bendición, la dicha, la bienaventuranza de deleitarnos en la palabra tuya y meditar en ella de día y de noche. Glorifícate, Señor, en esta hora, en tu pueblo, que sea bendecido con toda bendición, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Así que si esta es una conferencia que fue diseñada para la oración, ustedes se preguntarán, ¿y por qué comenzar con el Salmo primero? Porque este Salmo no menciona la oración para nada, sino que se enfoca estrictamente en la palabra de Dios y no en la oración. De hecho, el punto central de este Salmo está en el versículo 2, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es decir, que la persona que se deleita en la ley de Jehová, tanto que medita en ella de día y de noche, se libra de los caminos de los pecadores y de los escarnecedores, y esa es una persona fructífera y próspera. Deleitarse en la ley de Jehová es el punto central de este salmo. Así que la pregunta sigue: ¿y por qué comenzar una conferencia sobre la oración con un salmo que se enfoca en la delicia de la ley de Jehová y no en la oración? La respuesta es sencillamente otra pregunta: ¿dónde se encuentra este salmo? Este salmo está, bueno, al principio del libro de los Salmos. Por eso se llama el Salmo primero. ¿Y qué son los salmos? Muchos de ellos, en su gran mayoría, son oraciones. De hecho, el Salterio, como así se conoce el libro completo, es el libro de oraciones de la Biblia. Mi hermano, ¿cuántas veces no ha ido usted al libro de los Salmos para encontrar aliento en los peores momentos y estímulo en los mejores? A la gente le gusta tanto el libro de los Salmos que hasta los incrédulos abren la Biblia en el Salmo 91 cuando está tronando. Así que comienzo esta conferencia sobre la oración con el Salmo primero, porque la Biblia comienza su libro de oración con el Salmo primero. ¿Y por qué es así? ¿Y por qué nosotros también debemos comenzar así? La razón es que en la vida cristiana, en la vida del pueblo de Dios, la oración y la escritura están unidas de una manera tal que si usted las desconecta, ambas se mueren. Déjame hacerte una ilustración. Suponte que un paciente está gravemente enfermo, que no hay cura para él, y el doctor viene e inventa una máquina para mantener vivo a ese paciente. Y entonces le conecta la máquina. El paciente se mantiene vivo gracias a la máquina. Pero si se desconecta la máquina, ¿qué pasa?
el paciente se muere. Y si el paciente muere, ya la máquina perdió el propósito con el cual fue creada. Así que permíteme resumir la conexión entre la oración y la palabra de Dios en 3 puntos. Número 1, la palabra de Dios inspira la oración. Número 2, la palabra de Dios instruye sobre la oración. Y número 3, la palabra de Dios personifica la oración. Y una breve explicación de las 3. En primer lugar, la palabra de Dios inspira la oración. Esto significa sencillamente que es la Biblia la que nos inspira a orar. Y la palabra contiene promesas sobre lo que Dios hará si oramos. Y también nos cuenta historias de grandes hombres y mujeres de oración. Mira lo que dice, por ejemplo, Santiago 5, 16 al 18. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, esta es una historia que debe siempre inspirarnos. Así que la palabra de Dios inspira la oración cuando nos manda a orar. Es como un doctor que nos dice lo que es bueno para nosotros. La palabra de Dios contiene promesas de cosas buenas si oramos, y nos cuenta historias como esta para animarnos en nuestra debilidad. En segundo lugar, la palabra de Dios instruye sobre la oración. Eso significa que la palabra nos dice sobre qué orar, y ella misma se convierte en el contenido de nuestra oración. Cuando tú conoces la mente de Dios en su palabra, tú puedes orar con la mente de Dios en tus oraciones. Fue así que oró la iglesia primitiva. Hechos capítulo 4, versículos 24 al 26. Esta es una oración de la iglesia primitiva. Una oración que estaba ya sufriendo los embates del rechazo de los líderes judíos. Mira lo que dice esta oración. Y ellos, los creyentes primitivos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esa fue su introducción a su oración. Ahora nota lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Se da cuenta la relación que hay? ¿Qué fue lo que la iglesia primitiva hizo? ¿Inventar una oración? Simplemente tomó la palabra de Dios de Éxodo 20:11, y eso mismo que había dicho Dios en el Antiguo Testamento lo tomaron para aplicarlo a esa oración como una introducción en alabanza. Y sigue diciendo la oración de la iglesia primitiva en el versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Qué oración tan preciosa, pero esa no es una oración original. Mira lo que dice, acaso, el Salmo 2, esos primeros 2 versículos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Se da cuenta del punto, mi hermano? O sea, la iglesia toma la palabra de Dios y le ora a Dios con sus propias palabras. Esa es la manera como los grandes hombres y mujeres de Dios han orado a través de la historia. Le han orado a Dios repitiéndole sus mismas palabras. Y siempre hacemos un pequeño ejercicio. No sé qué, si usted está, por ejemplo, en problema económico, si le viene algún versículo de la palabra, ¿alguien puede ayudarme con eso? Si está teniendo dificultad económica, ¿le viene algún verso? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Qué puede usted pensar en cuanto a eso? Dificultad económica, ¿qué hay en la Biblia? ¿Hay alguna promesa, hay alguna esperanza ahí para el que está necesitado? ¿Qué le parece? ¿Cuál? Ajá, Filipenses, ¿verdad que sí? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Póngame eso en una oración, por favor, entonces. Supongo que usted tiene necesidad y usted le va a orar a Dios sobre ese propósito. Úseme ese mismo versículo en la oración. Padre, tu palabra dice que tú suplirás conforme a tu
tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que tú suplirás todo lo que me haga falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si alguien está en peligro de un accidente o de cualquier cosa, ¿puede alguien ayudarme con algún texto? Si está en peligro de alguna situación de su vida o de un accidente o lo que sea, ¿alguien puede ayudarme con eso? Digo. Entrada y salida guardará Jehová. Pero póngame una oración, por favor, como le hizo el hermano. Señor, yo sé que tú me vas a guardar en entrada y salida. Así mismo es. ¿Qué le parece? Y el Salmo 91, por ejemplo, ¿qué dice? ¿Usted se acuerda algo del Salmo 91, lo que dice? Es más, si hay alguna necesidad, por ejemplo, también económica, pudiéramos citar el Salmo 23 en ese caso, en su primer versículo. Jehová mi pastor, nada me faltará. Y eso no es en económica, en cualquier aspecto que le haga falta a usted, ¿verdad que sí? La idea es, hermano, que uno toma la palabra de Dios y le ora a Dios con sus propias palabras. ¿Qué ejemplo para los que dicen que a veces se quedan sin palabras? Yo no sé por qué orar ahora, ni me salen palabras. No, quiere el Señor llenar nuestras oraciones con los grandes propósitos y las grandes promesas de la Escritura, porque es la palabra de Dios la que instruye sobre la oración. Y en tercer lugar, la palabra de Dios personifica la oración. Lo que esto quiere decir a menudo es que las oraciones son invisibles, obviamente, pronunciadas desde el alma y en la intimidad de la habitación y en la iglesia. Pero el efecto de la oración debe mostrarse en las vidas de otras personas y entre las naciones. ¿Cómo es así? Bueno, usualmente Dios avanza sus propósitos en la evangelización y en la transformación personal a través del contacto directo con la verdad de su palabra. La palabra personifica la oración. La oración se vuelve efectiva cuando la verdad de Dios llega a los oídos, las mentes y los corazones de la gente. La gente simplemente no empieza a creer en Jesús porque tú ores por ellos. Pedía por la campaña del sur, entre tantas, pero la gente no se va a convertir sencillamente porque en Providence los hermanos están orando porque la gente se convierte en el sur. No, necesitan escuchar acerca del Señor Jesús. Eso es lo que Pablo quiere decir en Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? También 2 Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros. De manera que la oración confiere poder a la palabra y la palabra personifica la oración. Los creyentes no se vuelven más santos porque alguien ore para que ellos lo sean. No, necesitan ver la verdad. Es así que oró el Señor Jesucristo en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra es verdad. Hermanos, ni la delincuencia, ni la deshonestidad, ni la inmoralidad, ni la violencia van a cambiar solo porque oremos por el cambio, ni porque hagamos marchas, ni porque hagamos actividades. No digo que nada de eso sea malo, pero no es suficiente. El agente de cambio es la verdad de Dios. Así dice Cristo en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y es la verdad la que os hará libres. La oración debe encarnarse en declaraciones y demostraciones de la verdad divina. Y quizás esto sea suficiente para explicar por qué comienzo con el Salmo primero en esta conferencia sobre la oración. Es que la palabra inspira, instruye y personifica la oración. Las tres van juntas porque la palabra y el Espíritu van juntos. Porque es el Espíritu quien ha inspirado la palabra. No se pueden separar. ¿Qué es lo que pasa con la palabra sin el Espíritu? Puro intelectualismo. ¿Y qué es lo que pasa con el Espíritu sin la palabra? Puro emoción, emocionalismo y más nada. Así que la palabra y el Espíritu se mantienen juntos cuando dependemos del Espíritu Santo para ayudarnos a entender su palabra. ¿Y cómo expresamos esa dependencia? A través de la oración. Así que pasemos a considerar el Salmo primero en estos minutos que nos quedan y su enfoque en el deleite y la meditación en la palabra de Dios. Primero vamos a pensar en la bendición que viene a la vida de la persona que se deleita en la ley de Jehová y en su ley medita de día y de noche.
El texto comienza diciendo, bienaventurado el varón. Así que el Salmo nos conduce inmediatamente por el camino correcto. ¿Tú quieres bendición para tu vida? ¿La quieres de verdad? Bueno, pues ahí estará claro. Esa palabra bienaventurado significa ¿qué? Feliz, dichoso, en el sentido de una felicidad que está enraizada en el bienestar mental, físico y espiritual. Ahora, ¿quién es esta persona feliz del Salmo primero? Bueno, es aquel que no hace una cosa y que sí hace otra. Como dice el verso primero, la persona feliz no anda en consejo de malos, ni se halla en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores o burladores. Esa persona feliz evita todo eso. Ahora, ¿qué es lo que sí hace la persona feliz? Mira lo que dice el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así que esta persona, en vez de buscar placer en las palabras, en los caminos o en la compañía de los pecadores, esta persona verdaderamente feliz encuentra placer ¿en qué? En disfrutar la palabra de Dios y en meditar en ella de día y de noche. Lo que el Salmo nos quiere decir es que cuando tú experimentas la palabra de Dios de esa manera, cuando es tan deliciosa y satisfactoria para ti que captura tu mente y tu corazón día y noche a tal punto de que te aleja de los caminos del mundo, cuando tú experimentas la palabra de Dios así, tú eres feliz. Tu vida está llena de bendición independientemente de las circunstancias externas. Entonces el versículo número 3 nos da 3 ilustraciones de esa felicidad. La primera es que la persona que se deleite en la ley de Jehová y en su ley medita de día y de noche será como ¿qué? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. La segunda es que la persona que se deleite en la ley de Jehová y en su ley medita de día y de noche será como un árbol ¿qué? Un árbol que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Y la tercera ilustración es que la persona que se deleite en la ley de Jehová y en su ley medita de día y de noche prosperará en todo lo que hace. Verso 3, parte final. Y todo lo que hace, prosperará. Meditemos un momento en estas 3 ilustraciones. La primera es que la persona feliz es una persona fructífera. Si tú te deleitas en la palabra de Dios y meditas en ella de día y de noche, tú darás mucho fruto en su tiempo. Serás una persona fructífera. Y eso es lo que la iglesia de hoy necesita. Quizás usted conozca a alguien que es así. Son personas tan refrescantes que es un placer sentarse a conversar con ellas. Yo he conocido varios siervos de Dios que son así. Que uno puede durar horas enteras conversando y sale de ahí. Sentarse con don Pablo en clase, por ejemplo, con don Pascual de la Cruz ya en la presencia del Señor. Eran horas muertas que uno pasaba y salía fortalecido, salía instruido, salía refrescado verdaderamente. Uno se va saboreando la verdad de Dios. Las palabras de esos hombres curan, convencen, animan y arrojan luz. Pero ¿acaso vinieron ellos con eso de nacimiento? ¿Sabe cuál es el resultado? ¿Por qué vino eso? Esa fructificación que hicieron. Porque ese es el efecto de deleitarse en la palabra de Dios y de meditar en ella de día y de noche. Tú darás tu fruto en su tiempo. La segunda ilustración es que la persona feliz es una persona duradera. La bendición que tú recibes cuando encuentras tu delicia en la ley, en la palabra de Dios y meditas en ella de día y de noche, es que tu hoja no cae. Lo que el salmista quiere traer a nuestra mente es que los vientos calientes de las pruebas de la vida están soplando, que la lluvia no está cayendo y que los otros árboles alrededor tuyo se están secando. Pero a pesar de todo eso, tu hoja sigue verde. A pesar del calor, a pesar de la sequía de los problemas. ¿Y por qué? ¿Por qué tú sigues verde? Porque deleitarse en la palabra de Dios y meditar en ella de día y de noche es como estar plantado junto a corrientes de aguas. La felicidad de esa persona es duradera, es profunda, porque no depende de la dirección en que el viento esté soplando. No tiene que ver con que la lluvia caiga o no caiga, porque esa felicidad procede de una fuente que no se seca nunca, Dios en su palabra.
La persona que se deleite en la palabra de Dios y medita en ella de día y de noche, habla siempre como el profeta Habacuc en su capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Oigan, ese es un hombre que está sin un cheve en que caerse muerto. Está en olla, como decimos nosotros allá. Está frenando en el aro, porque la riqueza en Israel se medía en términos de ganado y de agricultura. El hombre rico materialmente era el que tenía ovejas, el que tenía vacas, el que tenía tierra. Y aquí él está dando la triste historia de su condición actual, de que no tengo ni un centavo, mis hermanos, diría él. Óigame, y él pudiera bien decir, como dicen muchos hermanos por ahí, que usted le pregunta, ¿cómo está? Ahí, por la gracia. Óigame, le parece poco, le he dicho, por la gracia, y dice que no, que apenas está sobreviviendo por la gracia. Yo le digo, mire, en una ocasión había un hermano ahí en Sosúa, ya en la presencia del Señor, llamado Félix Enríquez. Llamado Félix Enríquez era, como ese hombre así, ¿no? Tenía apenas no era ni un colmado, era un ventorrillo. Y usted veía como 2 manitos de plátano, 3 bataticas, 3 sopitas, era apenas. Aparte de eso, la esposa perdió sus facultades mentales y a cada rato salía desnuda por la calle. Y él tenía el pobre que salir a buscarla y eso era una insultadera. Imagínese usted. Y usted llegaba a la iglesia, ahí estaba don Félix Enrique sentado. Don Félix, ¿cómo está? Y decía 3 cosas. Estoy bendecido, prosperado y en victoria. Eso es una galleta sin mano para nosotros que nos quejamos tanto, teniéndolo todo. Ay, subió la gasolina 5 centavos, esto se está acabando. Y usted con el carro ahí, ¿qué le produce gracias a que usted tiene un carro por lo menos? Bendecido, prosperado y en victoria. Oigan, eso me impactó tanto que a mí nunca se me olvida. Y aprendí a no decir, dije que yo estoy ahí viviendo por la gracia. Porque eso desdice del Dios al cual nosotros servimos. Así que este hombre, con esa situación, tragándose un cable, dice, con todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en medio de la tribulación y la prueba y la necesidad. Es por eso que la mayor necesidad de la gente no es dinero, ni es prosperidad, ni una pareja, ni siquiera salud. Ahora, yo no digo que nada de eso sea malo, no. Lo que digo es que lo que este mundo necesita son corazones que quieran llenarse de la palabra de Dios. Lo que el mundo necesita de la iglesia es una cosa. No son programas especiales, no son bandas de 20 músicos, no son situaciones y asuntos de cancha por aquí o cuestiones por allá y programas enormes. No, lo que la iglesia necesita, lo que el mundo necesita es una cosa, la palabra de Dios. Volvamos a la palabra y veremos el cambio. Es ella la que nos dice en Romanos 8:36, cuando la gente viene en necesidad, que tenga un problema tal y sabe lo que le salta, no siembra para que Dios te multiplique. Tú traes 100 y te va a dar 1000, así que venga para acá, siempre para allá. Y la gente pues, bueno, dice, wow, esto como un palé, como un loco, yo lo rayo y entonces me saco el 1000 por 1. ¿Qué es lo que la gente necesita que se le diga? Conviértete al Señor Jesucristo. Porque mira lo que dice Romanos capítulo 8, 36 y 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito. No es que somos de que, no, que tú eres el campeón que está en ti y que tú eres el hijo del rey y no te puede hacer falta nada y que no te vas a enfermar y que vas a tener dinero todo el tiempo. No, 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Cuál es la diferencia? Versículo 37, que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Mi hermano, deleítate en la palabra de Dios. Medita en ella de día y de noche. Y entonces toma el fruto de tu vida y ministra a los perdidos, que de sobra los tenemos por todas partes. Y la tercera ilustración es que la persona feliz es una persona próspera. Hermano, cuidado con lo que usted dice. Prosperidad. Ese es un concepto que le está haciendo muchísimo daño a la iglesia de hoy. Cuando te oiga el sembrado ese de la prosperidad, eso ni es bíblico. Y en segundo lugar, eso huele a azufre porque viene del infierno.
viene del infierno. Así que esto nos lleva a la pregunta que sale de la tercera ilustración. Dice el versículo 3, y todo lo que hace, prosperará. De verdad. ¿Y qué significa eso? ¿Acaso quiere decir que si tú te deleitas en la ley de Jehová y meditas en ella de día y de noche lo suficiente, tu negocio va a tener una ganancia extraordinaria? ¿O que tu salud siempre va a estar buena? ¿O que no habrá escasez para ti? ¿O que no tendrás accidentes? ¿O que nunca te van a asaltar? Bueno, hay razones para pensar que tal persona sí tendrá alguna de esas cosas. Por ejemplo, cuando tú te deleitas en la palabra de Dios, en vez de estar en consejo de malos, en vez de estar en camino de pecadores, en vez de sentarte en la silla de los burladores, tú estás haciendo el tipo de cosas que Dios aprueba. Y Él generalmente bendice a aquello que Él aprueba. Y cuando tú te deleitas en la palabra de Dios, tú estás confiando en ella. Y sabemos que Dios obra a favor de aquellos que confían y esperan en Él. Mira lo que dice 2 Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Pero hay razones para creer que Dios no siempre libra a sus hijos de todos los males. Hay muchos pasajes en la Escritura que nos dicen, muchas son las aflicciones del justo. El Salmo 73, por ejemplo, expresa la realidad de que a menudo los justos son los que sufren y los impíos prosperan. Ahí tenemos un Asaf que está viendo el vecino que puso un ventorrillito y ya tiene una cadena de supermercados y es un impío. Y él, que es un hijo de Dios, pues no tiene, está como Habacuc prácticamente, no tiene nada, es ranchito y hay que pintarlo, no hay ni siquiera para pintarlo. Entonces él ve y ve toda esa prosperidad y yo aquí en olla, óyeme, y dice Asaf, por poco resbalaron mis pies, porque me atrajo tanto y me parece a Asaf enojándose hasta con Dios por eso. ¿Y por qué ese, que es un hijo del diablo, diría uno por ahí, mira cómo está próspero y yo que te sirvo y tú eres el rey y yo aquí pasando necesidad? Asaf da esa reflexión y esa lucha interna en su vida hasta que sigue meditando y Dios hablándole y la respuesta vino. La respuesta vino hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Mira lo que le pasa a los malos en el Salmo 1. Dice el versículo 4 en adelante, no así los malos, que son como el tamo que arrebata. ¿Ustedes saben lo que es un tamo a propósito? No sé si usted ha visto una película de western, de vaqueros, y el vaquero va en su caballo por el desierto de Arizona, por ejemplo, por el desierto de Sonora, y llega a un pueblo fantasma. No hay gente. Y de repente allá ponen el caballo y el vaquero. Y en la parte de atrás, en el escenario, viene como ese bollo de paja que va rodando así, ¿ya? La brisa lo va llevando, eso es un tamo que arrebata el viento. Hierba seca que no sirve para nada. Así es que considera el Salmo 1 al malo. Verso 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cuando este salmo analiza el valor del malo frente al valor del que se deleita en la palabra de Dios, los mide a ambos por lo que le va a pasar al final. Podrá haber alguna prosperidad para el malo en esta vida, pero al final será como ¿qué? Como el tamo que arrebata el viento. Pero los que se deleitan en la palabra de Dios, ¿saben lo que va a pasar? Florecerán como la palmera, crecerán como cedro del Líbano, y es porque Dios ha fijado sus ojos y su favor en ellos, es porque Él conoce sus caminos. Así que, hermanos, la bendición, la felicidad y el bienestar a que se refiere el verso 1 es una vida fructífera para otros, una vida que perdura frente a la sequía, una vida cuyo trabajo en el Señor no es en vano, una vida cuyo trabajo no está buscando recompensa en este mundo, sino que sabe que la tiene por toda la eternidad. Esa es la prosperidad del que se deleita en la palabra de Dios y medita en ella de día y de noche. Así que, hermanos, finalmente hay que reconocer que muchas veces la meditación y la oración se nos hacen pesadas. Así que veamos algo más sobre esta delicia del Salmo 1. La marca más profunda de esta persona feliz es que se deleita en la palabra de Dios.
Ni la lectura, ni la memorización, ni la meditación de la Biblia son una carga para Él, sino un verdadero placer. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe desear. Así lo expresa Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Qué triste cuando se lee la Biblia por obligación. Cuando se lee para cumplir con un deber cristiano. Ya abrí, leí 2 o 3 versículos, terminé. Por hoy hasta el día siguiente. Ay, hermano, no. Cuando usted abra la Biblia para leerla y eso no le produzca ningún tipo de placer, mejor cierre y déjela a un lado y órele a Dios que le dé ese placer para leerla. Porque cada vez que abrimos la palabra, ella debe hablarnos, debe instruirnos y debe ponernos a nosotros, como ponen los muchachos cuando están con su PlayStation o su Nintendo ahí, que se olvidan del resto del mundo concentrado en su muñequito y en sus cosas. Así debe ser la Biblia para nosotros, que cuando hablamos del libro santo, pues nos absorbamos, nos dejemos absorber por él, y que el mundo entero como que se paralice y nosotros ahí bebiendo de la fuente de la sabiduría infinita, que es la palabra de Dios. ¿Qué hacer entonces cuando eso se vuelve como una rutina, una obligación? Eso indica que algo anda mal en nuestra vida. Algo anda mal ahí. ¿Qué hacemos? Terminemos considerando esto. Nosotros luchamos con la lectura de la Biblia y con la meditación en ella porque sencillamente no encontramos placer en abrir el libro santo. Porque tenemos otras prioridades, otras cosas que nos producen deleite, la televisión, la internet, cualquier cosa menos la Biblia. Mi hermano allá en Sabica, en Santiago, que Sabica celebraba la Santa Cena los sábados por la noche. Había un anciano de esos que son RP que decía que es la Santa Cena, que no es el santo desayuno, y que por tanto hay que hacerlo de noche para que fuera Santa Cena. Bueno, cosas así. El hecho es que estaba jugando Licey y Águilas en la serie final. Hermano, no va, porque el otro día uno de los años le pregunta: ¿qué pasó? Y le dijo así, sinceramente: no, el problema es que ya era la serie final entre Licey y Águila. Y si yo hubiese venido al culto a tomar Santa Cena, no hubiese hecho nada, no me hubiera podido concentrar pensando en el estadio y en el juego de las Águilas. Bueno, eso es más común de lo que usted y yo pensamos. Y cuidado si nosotros también estamos por ese derrotero. Hay cosas que nos llaman más que la lectura de la palabra. Nuestros corazones se inclinan a cualquier cosa menos a la palabra de Dios. Pero no te desanimes, porque los salmistas también lucharon con ese problema. Todos nosotros luchamos con ese problema. ¿Y cómo cambiamos eso? Cuando ya noto que la lectura de la palabra no me está satisfaciendo tanto, oramos, esa es la respuesta. Pedirle a Dios que nos ayude a deleitarnos en su palabra. Señor, dame amor por tu palabra. Esa es una oración maravillosa. Y Dios, que da a todos abundantemente, va a contestar tu oración. Así oraron los salmistas, y con la ayuda de Dios, a partir de hoy, también nosotros oraremos así. Amén, hermanos. Amén. Entonces llegará la bendición a nuestras vidas. Seremos felices en Cristo y nuestro Señor recibirá toda la gloria. Amén. No sé si hay tiempo para dejar una alabanza, si no, lo dejamos aquí entonces. Me dice porque yo no. El avance es un pequeño video. Sí, como un pequeño video. ¿Puede ponerlo, hermano? De 4 minutos más o menos. Sí, amén. Es como aceite sobre mis heridas.
una voz que suena angelical. Que verdaderamente su palabra sea como miel para nuestros labios. Que sea nuestro deleite cada día y sea nuestra eterna compañía. El Señor les bendiga a todos ustedes.